Gloria al Señor. Abramos nuestras Biblias en Mateo. Perdona, voy a leer no de Mateo, de Marcos, porque es la misma historia, pero creo que Marcos la explica mejor. Marcos 5. Mira, ¿sabéis algo? Los evangelios fueron escritos por 4 hombres, pero con el mismo sentido. Mateo ha escrito más que nada para los judíos. De alguna manera, esta historia que yo la voy a leer en Marcos es la misma historia que Mateo, Lucas y Juan la han escrito, pero con un sentido distinto, pero es lo mismo. Mateo escribe a los judíos, Marcos escribe a los romanos, Juan escribe a la iglesia y Lucas escribe para los griegos. Lucas era médico. Su manera de escribir el evangelio es un poquito más elevada. Juan lo escribe para la iglesia. Juan era el apóstol del Señor, que dice la palabra que se acostaba en el pecho de Jesús. Era el apóstol amado. Por esto que Juan nos escribe, y cuando usted lee Mateos, ve la misma historia que Juan, pero Juan la dice distinta, diferente, se hace de entender más. Y esta historia me conmovió mucho. Esta mañana la estaba leyendo. He predicado alguna vez más de ella. Y dice así. Aleluya. Marcos 5, voy a estar leyendo del 1 en adelante. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Los Gadarenos era una región en Decápolis. Decápolis era una región que tenía como 10 ciudades o 10 pueblos. Deca viene de la palabra griego 10 y polis, pueblos. Esto nos indica que la palabra del Señor ha estado escrita antes que nada en griego y en hebreo. Dice, y llegaron del otro lado del mar a la región de los Gadarenos. En cuanto Jesús salió de la barca, vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. Dice la palabra del Señor que mientras que Jesús llegó con los discípulos en esta región de Gadarena, aparca el barco y sale al encuentro del Señor un hombre con un espíritu inmundo. Seguimos leyendo. Moraba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadena. Muchas veces lo habían armado con grillos, con cadenas, pero quebrantaba las cadenas y forzaba los grillos. Nadie podía dominarle. De día y de noche andaba gritando por los montes y entre los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús a lo lejos, se acercó corriendo y se postró ante él y dijo gritando, desafortunadamente, ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te ruego que no me atormentes, porque Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, Legión, porque somos muchos. Y suplicaba a Jesús con insistencia que no los enviara fuera de la región. Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos, y los demonios le rogaban, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y los espíritus inmundos
Saliendo del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y se precipitaron al mar por un despeñadero. Todos se ahogaron. Quienes los apacentaban huyeron y difundieron el hecho en la ciudad y en los campos, y muchas personas se acudieron a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde se encontraba Jesús, vieron que había estado atormentado por la legión de demonios, que se hallaba ahora sentado, vestido en su juicio cabal, y sintieron miedo. Los testigos les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al subir Jesús a la barca, el endemoniado le rogaba que le permitiera quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino le dijo: ve a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y comenzó a contar en Decápolis, en las 10 ciudades, cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Amén a su palabra. Amén. Cuántas cosas en apenas 20 versículos. Esto es una bomba, hermanos. Nos damos cuenta que dice el versículo 2: en cuanto Jesús salió de la barca, vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. Pero si para que podamos entender esto tenemos que volver un poquito atrás, y aunque no lo voy a leer, solamente os voy a contar que todos sabéis. Jesús estaba predicando en otra región, y dice la palabra del Señor que subió con los discípulos en el barca para llegar aquí en la región de los Gadarenos. En el momento que estaba el Señor sentado en el barca, obviamente el Señor estaba muy cansado. Dice la palabra del Señor que Él se sentó enfrente de la barca y durmió. De alguna manera estaba durmiendo el Señor, pero la Biblia dice que se levantó una gran tempestad. Empezaron a soplar los vientos, las olas grandes, los discípulos estaban temblando en el barco, cada uno se daban codos, pero ¿y ahora qué hacemos? Mirar el tiempo, que nos vamos a morir. Quizás algunos de ellos, dicen los historiadores que es Pedro: Maestro, despierta por favor, que perecemos. Se despierta Cristo. Dice: hombres de poca fe. De una vez se hizo calma la tempestad. El viento paró de soplar, el mar se calmó, y dijeron entre ellos los discípulos: ¿pero quién es este, que hasta el mar y los vientos lo obedecen? Ahora bien, ¿dónde quiero llegar con todo esto? Hay cosas en la vida que no lo podemos entender si no tenemos al Señor o no somos espirituales. Cuando el Señor Jesús salió con sus discípulos de una ciudad a ir a Gadarena, la Biblia dice que se levantó una gran tempestad. En el verbo griego tempestad está traducido mal, porque en el verbo griego hay una palabra que la busqué, la tenía apuntada, pero no la encontré, la dejé los apuntes en la otra parte. Dice que se levantó el enemigo contra el Señor, porque el enemigo sabía dónde Cristo iba con los discípulos, en la región de los Gadarenos. ¿Para qué? Porque había un joven, dice la palabra que lo acabamos de leer, endemoniado, que estaba atado con grillos, con cadenas, y se cortaba con piedras. Y aquella región de Gadarena no tenía paz ninguna. Dice la Biblia, de día y de noche atormentaba aquel pueblo pequeño. Cristo dice a los discípulos: vámonos. ¿Dónde? Subir al barco, que nos vamos. Qué coincidencia que cuando el Señor se quiere ir a poner calma, empieza una gran tempestad. ¿Para qué? Para que Él no vaya a hacer lo que iba a hacer. Pero siendo Él Dios, Él nada más hizo shh, y los vientos y el mar enmudeció, se calmó. Y yo pensaba, digo,
si al Señor Jesús se le levantó el enemigo, ¿cuánto más no se nos va a levantar a nosotros? Siendo Él el Hijo de Dios, se levantó una gran tempestad para impedirle que Él llegase a hacer esto. ¿Cuánto más a ti y a mí? Pero lo que pasa que dice el versículo 3, moraba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo o atarlo ni con cadenas. Qué fuerte que cuando alguien está endemoniado tiene mucha fuerza. Dice la palabra que nadie, absolutamente nadie, no lo podía sujetar. Lo ataban con cadenas, lo rompían. Tenía una fuerza descomunal este joven. El versículo 4 dice, muchas veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero quebrantaba las cadenas y forzaba los grillos. Hay una fuerza descomunal en un hombre que no es muy normal y aparentemente hace cosas que nadie hace, porque estaba atormentado de demonios. De hecho, Mateo dice que al encuentro de Jesús, Mateo 8 está esta historia, dice Mateo que al encuentro de Jesús salieron dos, no uno. Marcos dice que salió uno al encuentro de él cuando estaba con el barco a la orilla. ¿Por qué? Porque Mateo, como hablaba para los judíos, era el joven y luego estaba atormentado de los demonios. Por esto Mateo lo explica de una manera para que los judíos lo entendieran. Que estaba el joven y el espíritu inmundo. El versículo 5 dice, y siempre de día y de noche, de continuo, todos los días, hermanos. Este joven todos los días estaba atormentado, estaba haciendo ahí burla, estaba haciendo ahí un caos, la gente no tenía paz. Vivía en el sepulcro, en el cementerio, se cortaba con piedras y dice, y siempre de día y noche, de continuo, todos los días lo hacía. Andaba gritando en los sepulcros y se hería con piedras, se cortaba. El versículo 6 dice, cuando vio a Jesús a lo lejos, se acercó corriendo, y ahí hay un detalle que me mató. Se acercó corriendo hacia donde Cristo y se postró delante del Señor. Se postró ante Él. Es decir, cuando hay alguien que hay un rango sobre nosotros, cuando hay una persona que tiene un rango elevado, los que son más débiles, más pequeños y no tienen autoridad sobre la persona que es de un alto rango, se postra. El demonio que había dentro de este joven no hizo otra cosa que postrarse a los pies de Jesús. Cuando lo vieron, se postraron delante de él. Y gritaba, dice el versículo 7, gritaba diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo Dios? Para que veáis que el Señor llega con el barco, no dice nada, baja del barco y el joven endemoniado lo ve, corre donde el Señor, se tira, se postra a los pies de él, dice, ¿qué tienes conmigo? Imaginaros la autoridad que tiene uno que tiene al Señor. Aparentemente nosotros no vemos ahí fuera, pero somos vistos. Aparentemente hay un mundo visible y otro mundo invisible que nosotros no lo vemos, a veces lo sientes porque cuando oras pasan cosas, hace la puerta claca, te llaman, cuando uno se pone a orar suceden cosas. Todo el mundo te llama, todo el mundo te quiere molestar, se te cae el niño, se rompe la cabeza, se te muere el perro. Cuando uno se pone a orar, pasan cosas. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que aunque no sea visto es real. Y un cristiano de rodilla, como lo decía al principio, es una bomba atómica, una bomba nuclear.
Es más peligroso un hombre con una Biblia que Putin teniendo 50.000 bombas nucleares. Y dice la palabra que gritaba en el versículo 7 diciendo: ¿quién tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo Dios? Y dice: por Dios te ruego que no me atormentes. Los demonios lo conocían al Señor, pero qué coincidencia que solamente los demonios lo conocían. Que Él andaba, le predicaban, que los sacerdotes, que la gente no lo conocían, pero los demonios sí lo conocían. ¿Cómo que tú eres el Mesías? Venga, hombre, ¿qué dices? Qué pena, ¿verdad? Que vino Cristo a por los suyos, vino Cristo a predicarles el Evangelio y nadie lo conocieron o no quisieron conocerle porque no le convenía. Llega delante de una persona que tiene demonio y éste lo conoce y dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús? El versículo 8 dice: porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu inmundo. Autoridad. ¿Veis cómo se sacan los demonios? No con agua bendita, no con ajo, no con cebolla, no con rosarios, no con cruces ni con vírgenes. Con la palabra. Sal de este hombre. Autoridad. Dios te ha dado algo a ti y a mí que se llama autoridad. Cuando un hombre de Dios proclama y habla, los demonios tiemblan. No se sacan demonios con cosas de brujería que han inventado las iglesias. No hay cruces, no hay agua bendita, es todo mentira. Ni gritos tampoco. Es palabra. Sal de este hombre. No, es circo. Todo lo que vemos es circo. Nunca vi a mi pastor gritar, jamás. Pero cuando uno tiene autoridad, mira, te digo más, cuando uno habla con autoridad no grita, porque los que están sujetos a él lo quieren escuchar. Ahora, si yo no tengo autoridad en mi casa, tengo que gritar para que me escuchen. ¿Por qué no tengo autoridad? Y a veces no tengo autoridad y grito. ¿Por qué? Porque no se me respeta. Pero Cristo tenía autoridad. Los hombres que tienen a Dios tienen autoridad. Pacíficamente, humildemente, sal de este cuerpo. No te pones a hacer shows para que seas visto por... No. ¿Entendéis el concepto? ¿Entendéis la Biblia? Es que lo explica muy bonito, de una manera sencilla. Y dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. El versículo 9, fíjate que me encanta esto. Jesús le pregunta al hombre, al joven: ¿cómo te llamas? Él respondió: Legión. Legión no eran uno. Los romanos, cuando tenían una unidad de medir las personas, había legiones que eran de 2000 soldados. Y cuando Cristo pregunta a este joven con espíritu inmundo, ¿cómo te llamas? El espíritu inmundo que estaba en él dice: me llamo Legión. Eso quiere decir que había 2000 demonios dentro de él. Por esto Mateo de alguna manera lo explica distinto para que los judíos lo entiendan. Vinieron dos al encuentro con Jesús: el hombre y luego la legión, que había más de dos, pero un espíritu inmundo que contenía 2000 espíritus inmundos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él responde: Legión, porque somos muchos. El versículo 10 dice: y le suplicaban, le rogaban mucho, con insistencia, que no los echara fuera de la región. Ojo al detalle: los demonios viven en regiones apartadas. Los demonios, los espíritus inmundos, no viven donde el Señor está, donde el Señor se busca. Hay ciudades que son ciudades fuera de la ley, ciudades enormes donde hay crímenes, cada 3 segundos muere una persona, ciudades que los demonios sobran y abundan. Hay sitios donde
no les es permitido entrar. Por esto que el demonio va y ruega a Cristo, por favor, no me saques fuera de esta región. La región de Gadarena era una región que no había respeto, que no había temor al Señor. Los maridos se iban con mujeres, las mujeres con otros hombres, se casaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es decir, a los demonios les estaba gustando que vivan en una región así. ¿Por qué? Porque había un caos total. Y fíjate cómo el demonio llega donde Cristo le dice: te ruego, por favor, no me tires fuera de esta región. Ahora, entiendes y entiendo por qué este concepto. En Estados Unidos, creo que es en el año 2006-2007, un joven agarró una arma, se fue en un colegio evangélico donde se enseñaba la palabra del Señor. Y este hombre preguntó, agarró como 30, 40 niños que estaban en una clase y dice: ¿quién es cristiano? Los cristianos levantaron la mano y había gente obviamente que no era cristiana. ¿Y vosotros qué? No, nosotros no somos. La historia dice que este hombre a los cristianos los puso de un lado y a los otros del otro lado y dijo: vosotros sois cristianos, tomad, que os salve vuestro Dios. 2 tiros en la cabeza, pam, pam. A todos los cristianos los mató y a los otros les pegaron tiros en las patas. El enemigo le gusta estar en ciertos sitios. No sé si a usted le pasó, pero cuando usted va en casa de una gente inmunda, se siente inquieto, no estás bien, hay algo que no te gusta estar. A mí me ha pasado que he trabajado en casa de una persona y todo el rato estaba muy inquieto. ¿Por qué? Porque los demonios habitan en sitios que a ellos le agradan, donde no se proclaman el nombre del Señor. Y suplicaban, le rogaban mucho con insistencia que no los echara fuera de la región. En el versículo 11 dice, cerca del monte pasía un gran hato de cerdos, y los demonios le rogaban, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso y los espíritus inmundos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y se precipitaron al mar por un despeñadero. Todos los cerdos se ahogaron. Qué fuerte que el cerdo es considerado por el judío un animal impuro. Quizás es por esta historia también, porque los demonios entran en personas impuras que no tienen al Señor. Y dice el versículo 14, quienes los apacentaban huyeron. Quien los apacentaba, ¿a quién? A los cerdos. Había pastores que pastoreaban a los cerdos, que andaban con los cerdos por el campo, ¿no? Y dice, huyeron y difundieron el hecho en la ciudad y en los campos, y muchas personas acudieron a ver qué había sucedido. Esto es como que hay una noticia que ha llegado un loco en esta ciudad y está haciendo cosas, y la gente va por curiosidad a ver qué pasa. Y esto es muy triste porque fíjate lo que dice la Biblia. El versículo 15, cuando llegaron a donde se encontraba Jesús, cuando llegaron, ¿quién? Los hombres que los pastores de los cerdos se fueron a hablar, mira lo que pasó, ha llegado un tal Jesús, este hombre joven es distinto, ya no se corta con piedras, ya todos curiosos vinieron a ver a Jesús, a ver qué pasa. Y dice, cuando llegaron a donde se encontraba Jesús, vieron al que había estado atormentado por la legión de demonios, se hallaba ahora sentado, vestido en su juicio cabal. Es decir, cuando esta gente llega, ve a Jesús y ve a este joven que era la revolución de aquella zona, lo ven tranquilo, sentado al lado de Jesús.
esta gente cuando ve todo esto, dice, ¿qué pasa con este joven? Si este joven era la revolución de este cementerio, de esta ciudad, ahora llegan y lo ven tranquilo, postrado a los pies del maestro. Fíjate lo que pasó. ¿Qué sintieron? Dice la Biblia. Y sintieron miedo. ¡Ostras, qué fuerte! Que no sintieron miedo cuando veían un loco que se cortaron con piedras, que ataba, que rompía grillos, que rompía en el cementerio puertas, lo que hubiera hecho. Y sienten miedo que ven a este loco tranquilo, sentado en su cabal al lado de Jesús. ¿Cómo sienten las personas miedo cuando le ve a usted tranquilo con una Biblia debajo del brazo, yendo a la iglesia y buscando al Señor? Das miedo. Pero ¿por qué no sienten miedo cuando hay gente borracha en la calle que se está drogando, que está haciendo X cosas que no quiero hablar? ¿Por qué no tienen miedo? Porque dice la palabra, martillos me sois y armas de guerra, y por vosotros quebrantaré naciones. Tienes que dar miedo. Si no das miedo, no tienes al Señor. Y dice la Biblia, y sintieron miedos. Los testigos les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y los cerdos. Y el versículo 17, entonces ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de su ciudad. Es de locos. Que viene un hombre en esta ciudad de hoy, trae la paz, ya no hay gente borracha, ya no hay niños depravados, ya no hay niñas depravadas que andas desnuda por la calle, ya no hay sexo, ya no hay drogas. Viene un hombre aquí, pone la calma, hace las cosas bien, y la gente de Teruel, de irse a buscarlo, decirle, mira maestro, ven a mi casa porque tengo un hijo que está perdido, vente a mi casa que mi matrimonio no funciona. Va donde Cristo, le tiene miedo y le dice, sal fuera de esta ciudad, vete lejos por favor. ¿Os estáis dando cuenta qué tiempos se vivían y qué tiempos vivimos? Que a lo malo lo llaman bueno, dice Isaías, y a lo bueno malo. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Tener una familia hoy día es malo, pero estar dos personas del mismo sexo casándose y hacer todo tipo de cosas es bueno, la gente lo aplaude. Eso es lo que vivimos y esto es lo que se ha vivido siempre. ¿Entiendes por qué eres una bomba y la gente te tiene que tener miedo? Porque conoces la verdad, tienes autoridad y tienes a Cristo. Y dice la Biblia, entonces comenzaron a rogarle que se fuera de su pueblo. Versículo 18, al subir Jesús a la barca, el endemoniado le rogaba que le permitiera quedarse con él. Mira, esto me emociona mucho. Cuando uno tiene una experiencia con Jesús y cuando uno está libertado por Jesús, uno no quiere desprenderse de él. Amén. Por eso que uno cada día le pide al Señor, te quiero estar cerca de mí. ¿Por qué? Porque uno ha sido liberado por Jesús, uno ha recibido al Señor Jesús, uno ama al Señor Jesús. Uno tiene que pedirle cada día, no me abandones, estate cerca de mí. Pero de alguna manera el Señor le dice, le rogaba que le permitiese quedarse con él. El versículo 19 dice, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. A veces nos empeñamos en tantas cosas que el Señor te manda, da testimonio de tu vida para que los demás vean lo que yo he hecho en ti. Y el versículo 20 dice, el hombre se marchó y comenzó a contar en Decápolis, las 10 ciudades que había, cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban.
Conclusión. Cuando uno tiene autoridad, cuando uno camina y anda, la Biblia dice que Pedro caminaba por la calle y la sombra de Pedro sanaba gente enferma. La cantidad de gente que se sanó cuando Pedro pasaba, no ha hecho falta ni tocarlos. A mí me ha pasado esto. Yo he estado con gente hablando y el Señor me sanó. He hablado con gente y el Señor, por el poder de la palabra, me sanó. Cuando estás hablando con una persona que tiene autoridad y ama al Señor y es del Señor, sales y dices, qué bien me siento. Pero hay personas que cuando hablas con ellas te estresan, te inquietan. Todo esto se nota, se siente, se ve. Y todo esto es Biblia. Conclusión. Cristo iba a venir a hacer lo que tenía que hacer y se levantó una gran tempestad. Es decir, el demonio se levantó contra Jesús para que Él no venga a hacer lo que tenía que hacer. Y si sigues leyendo, es que las historias están tan bonitas, y sigues leyendo más adelante, te das cuenta cómo viene la historia de Jairo, de este hombre que era sacerdote, que era un hombre famoso, conocido, que predicaba la ley, que conocía la Torá. Luego se encuentra con la otra mujer que sufría de un flujo de sangre, que llevaba 12 años sangrando. Y te das cuenta como dices, jolines, por donde Cristo pasaba, siempre se le impedían cosas a Cristo para que no llegase, pero siempre llegaba. Por esto hay algo en nuestra vida que cuando uno dice, bueno, Señor, quiero dejarlo todo y seguirte. Quiero, mira, este año, este día me has hablado, gracias por ello, voy a seguir caminando, voy a seguir haciendo, y te pones y lees, siempre se te van a levantar. Tu casa, tu familia, tus amigos, lo vas a perder todo para no encontrar a Cristo. Pero Él lo dice, el que me ama a mí, niéguese a sí mismo, a lo que usted desea, y sígame. Quien ama más madre, padre, hermano, amigos, trabajo más que a mí no es digno de mí. Y me encanta Cristo porque por donde Él, por esto los judíos, muchos de ellos dicen, ¿quién es Cristo para ti? Cristo para mí, unos dicen, que es un revolucionario porque es un antes de Cristo y hay un después. Y me acuerdo de aquel hombre estando en la cruz, viendo a Cristo crucificado con dos ladrones, uno a la izquierda, otro a la derecha, que tenía bajo su mando un montón de gente. La palabra dice que era un cinturón romano, que cuando Cristo murió, dice este hombre mirándolo y viéndolo en la cruz, porque desprendía de su cara no maldad, no odio, sino amor, diciendo, Padre, perdónales porque no saben. O sea, ellos les estaban clavando puntas en las manos y en los pies, y Cristo en ningún momento no abrió su boca para defenderse, para decir, ¿pero qué hacéis? No, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y este hombre, este cinturón romano, dice la Biblia, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Estoy 100% seguro que ha sido salpicado con la sangre del Cordero. Cualquier persona que es salpicada con la sangre del Cordero nunca más será igual. Por mucho que somos jóvenes, leemos, conocemos, intentamos irnos en ciertas cosas, siempre hay un rum en tu cabeza que dice, no vas a tener paz ni vas a estar bien, porque me has conocido y me perteneces. Y esto me pasó a mí y le pasa a usted, y si no le pasó, le pasará. Y nos pasa a todos aquellos que lo amamos y lo queremos servir. Y no vamos a encontrar paz de ninguna manera en ningún sitio más que en Él y con Él. Así que el Señor nos pueda dar esta autoridad, que siempre lo digo, que el pastor Mark cuando predicaba un día, dio un gran ejemplo, ¿no? Que dice que una mujer de 60 kilos, una mujer
vestida con una ropa de guardia civil, si se pone en medio de una carretera y levanta la mano, viene un camión de 50 toneladas y cuando esta mujer levanta la mano, el camión para. 50 toneladas con 50 kilos. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Vestidura. El Espíritu Santo nos provee, seréis vestidos de blancos. Lavaréis vuestra ropa en la sangre del Cordero. Tienes autoridad, tenemos autoridad, pero a veces no sabemos usarla. Pero no te preocupes, porque el mundo espiritual lo ve todo. Usted camine con Él y dice la Biblia que cuando vio a Cristo llegó el endemoniado y se postró delante de Él. ¿Por qué? Porque una persona con autoridad no hace falta ni que hable. Ahora dices, bueno, pero mira, es que ahora estoy bien con el Señor y estoy pasando por enfermedad, estoy pasando por esto, por lo otro. Autoridad. El demonio se levanta contra ti, te da enfermedad, lo que sea, ¿para qué? Para dejes de serle fiel a Él. Dios mío, gracias. Gracias por tu palabra y gracias porque nos enseñes que cuando queremos hacer tu voluntad se nos levanta en contra de nosotros tempestades. Aguas, lluvias, tormentas, nuestra propia casa, nos abandona a veces la pareja, el amigo, el novio, nos abandona todo y parece que el mundo se nos viene encima. Pero si esto no fuera escrito, yo diría que bueno, pero escrito está. El que me ama a mí y el que me tiene a mí, el mundo lo aborrecerá. Así que te doy gracias porque no hay otra cosa que tu verdad que está inscrita y escrita en estas hojas de esta espada. Y gracias porque somos martillos y arma de guerra. Gracias porque dice tu palabra en Jeremías 51 que por medio de ti quebrantaré naciones, por medio de ti quebrantaré reinos, por medio de ti desecharé cosas, quebrantaré jóvenes, muchachos, muchachas, viejos, ancianos, por medio de nosotros, y que no seamos nosotros sino tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este día y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito eres tu Señor. Aleluya. Saluda a tu hermano.